Los hijos olvidados de Moisés, un legado silenciado. En lo alto del monte, mientras los truenos quebraban el cielo y la voz de Dios retumbaba como un fuego que no consume, Moisés sostenía las tablas de piedra con las manos temblorosas. Era el elegido, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, el que partió el mar, desafió faraones y condujo a un pueblo esclavo hacia la promesa de libertad. Pero mientras las multitudes clamaban su nombre y los milagros marcaban su camino, en las sombras, dos pequeñas vidas crecían olvidadas, sus propios hijos, Gersón y Eliezer. Esta es la historia que nadie te cuenta, la historia de aquellos que nacieron del libertador, pero que no heredaron su gloria, antes de que Moisés fuera un líder, antes de las plagas, antes del Sinaí. Hubo un tiempo de exilio y anonimato. Tras huir de Egipto por haber derramado sangre, Moisés se refugió en la tierra de Madián. Allí, entre pastores y desiertos silenciosos, conoció a Séfora, hija del sacerdote Jetro. Con ella tuvo dos hijos, Gersón, el primogénito, cuyo nombre significa extranjero en tierra ajena, y Eliezer, el segundo, nombrado por la ayuda que Dios le brindó durante la huida. Pero algo ocurrió, algo que los borró del relato. Porque cuando la historia de Moisés toma vuelo, cuando los milagros comienzan, sus hijos desaparecen. No son parte de las plagas, no atraviesan el mar con él, no se menciona que estuvieran en el Sinaí, ni entre los líderes, ni entre los profetas. ¿Qué les ocurrió? La Biblia guarda silencio, y a veces ese silencio es más ruidoso que las palabras. Gersón y Eliezer nacieron mientras Moisés vivía en la sombra de su pasado. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, él ya es esposo y padre. Pero en el instante en que acepta la misión de liberar a Israel, algo se quiebra. El texto nos dice que Moisés partió rumbo a Egipto con su esposa y sus hijos, pero poco después aparece solo. Séfora regresa con su padre Jetro, y los hijos también, como si la familia quedara al margen del llamado divino. ¿Fue Moisés quien los apartó? ¿Fue Dios quien no los eligió? ¿O simplemente, como muchos padres marcados por una misión sagrada, no supo cómo ser padre y profeta al mismo tiempo? Hay un episodio oscuro que muchos pasan por alto. En el camino hacia Egipto, la Biblia dice que Jehová salió al encuentro de Moisés y quiso quitarle la vida. Nadie sabe por qué, nadie entiende qué significaba eso, pero fue Séfora quien, al ver el peligro, circuncidó a su hijo y tocó con el prepucio los pies de Moisés diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Una escena extraña, sanguinaria, inquietante. Y luego, el peligro desapareció. Ese momento marcó una grieta. La Biblia no vuelve a mostrarnos a Séfora ni a los hijos junto a Moisés hasta muchos capítulos después, cuando Jetro los lleva de regreso como si los devolviera a un esposo ausente, una familia dividida, un hombre partido entre el deber y el hogar. Gersón, el mayor, debió crecer con una pregunta en la garganta: ¿por qué mi padre, el gran Moisés, salvó a todo un pueblo pero no estuvo allí para mí? Y Eliezer, más joven, habría escuchado las historias de su padre enfrentando a faraones, viendo agua brotar de las rocas, hablando con Dios, mientras él solo lo conocía como una sombra, un recuerdo, una leyenda lejana. ¿Qué hace un hijo cuando su padre es más profeta que padre? ¿Cómo se construye una identidad cuando se es hijo del libertador, pero se vive como un anónimo entre las tribus? No hay registros de que hayan sido escogidos como líderes, no fueron jueces, no fueron sacerdotes, no fueron profetas, no comandaron ejércitos. Mientras los hijos de Aarón, hermano de Moisés, heredaban el sacerdocio y quedaban grabados en la historia de Israel, los hijos de Moisés se desvanecían en el polvo. ¿Fue castigo o fue la consecuencia natural de haber nacido del hombre que vivía entre el cielo y la tierra pero no en su casa? En Furu Crónicas se nos menciona que Gersón tuvo hijos, que formaron parte de un linaje de servidores del templo. Pero eran encargados menores, levitas de segunda línea, no portaban el arca, no ofrecían sacrificios, solo asistían, como si la sangre de Moisés no bastara para acceder a la gloria. En el fondo, Gersón y Eliezer simbolizan algo más profundo. Representan a todos los olvidados por la historia, a los hijos de los grandes que nunca pudieron ser grandes, a los que fueron eclipsados por la misión divina de sus padres, a los que no encontraron su lugar en la historia porque la historia ya tenía un protagonista. El silencio de la Biblia sobre ellos no es casual, es un recordatorio de que incluso los elegidos por Dios como Moisés son humanos, limitados, falibles, que incluso los grandes pueden fallar en lo más básico, cuidar a su familia. Mientras Moisés ascendía al monte solo, mientras hablaba con el Creador,
Mientras su rostro resplandecía de tanta gloria que debía cubrirlo con un velo, sus hijos crecían en el anonimato. Nadie escribía sus nombres en las tablas, nadie tallaba sus hazañas en piedra. Eran hijos del fuego, pero vivían en las sombras, y así, generación tras generación, su linaje fue borrado. No se recuerda una escuela fundada por Gersón, no se menciona a un descendiente de Eliezer entre los sabios. Su sangre fluye en la historia, pero como un río subterráneo, invisible. ¿Qué clase de padre fue Moisés? ¿Qué precio pagó por obedecer a Dios? Quizá él mismo lo supo, quizá en los silencios de la noche, mientras el pueblo dormía y el tabernáculo ardía con la presencia divina, Moisés pensaba en sus hijos, pensaba en el día que no estuvo, en el momento que eligió a un pueblo en lugar de su hogar, y lloraba, porque ser el amigo de Dios no te exime de ser un padre ausente. Y sin embargo, no todo fue oscuridad. Los hijos de Moisés no se rebelaron, no abandonaron la fe, no blasfemaron ni conspiraron, aceptaron su lugar, sirvieron en silencio, vivieron en obediencia. Quizá no tuvieron la voz de su padre, ni su vara ni su gloria, pero tuvieron su fe. Y en un mundo que glorifica lo visible, lo que se grita, lo que se ve, el cielo aún valora lo secreto, lo fiel, lo silencioso. Gersón y Eliezer fueron olvidados por los hombres, pero quizá no por Dios. En las noches heladas del desierto, cuando el campamento de Israel dormía y el fuego del tabernáculo aún ardía en lo alto, dos sombras se alejaban del bullicio, caminaban en silencio. Uno era más alto, el otro más joven. Llevaban la marca de su padre, pero no su presencia. Eran los hijos del hombre que hablaba con Dios, pero a ellos el cielo nunca les susurró. Eran Gersón y Eliezer, y esta es su historia no contada. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los hijos de regreso al desierto, lo hizo como quien devuelve un regalo olvidado. El pueblo los observó con curiosidad, pero también con distancia. Eran los hijos del profeta, sí, pero no habían estado en las plagas, ni cruzado el mar, no tenían cicatrices de esclavitud, no sabían cantar el cántico de Moisés, eran forasteros entre su propia sangre. Moisés los abrazó, pero algo se había roto, años de distancia, días sagrados sin padre. No había forma de reconstruir en minutos lo que el fuego del llamado había consumido. Gersón lo entendió, era fuerte, callado, sabía que su lugar no sería al lado del arca, que su nombre no quedaría grabado en las piedras sagradas, pero aún así, decidió servir, lo hizo desde las sombras, desde lo invisible. Eliezer, en cambio, luchaba con rabia muda, observaba a los hijos de Aión vestir las túnicas del sacerdocio, veía a Josué ser tomado como heredero espiritual. A cada paso, sentía que el mundo les había robado lo que por sangre les correspondía. Una noche, mientras los fuegos se apagaban y el cielo cubría el campamento con estrellas, Eliezer preguntó: «Padre, ¿por qué yo no?». Moisés no respondió, solo lo miró con ojos cansados, con ojos de hombre que había visto el rostro de Dios, pero que había perdido la mirada de su propio hijo. Años más tarde, cuando los levitas fueron consagrados para servir al tabernáculo, Gersón fue asignado junto a su clan a las tareas más humildes, no al altar, no a las ofrendas, a las cortinas, a los utensilios, a transportar las pieles del tabernáculo cuando el campamento se movía. Mientras otros hablaban con Dios, él cargaba cuerdas. Mientras otros cantaban salmos, él recogía estacas. Pero nunca se quejó, porque a veces el verdadero llamado no está en lo glorioso, sino en lo fiel. Pero los celos crecían entre las tribus. Hubo rebeliones. Uno de los más impactantes fue la de Coré, un levita que, sintiéndose marginado, desafió la autoridad de Moisés. Eliezer presenció el momento en que la tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes. Vio con horror cómo el cielo defendía a su padre y al mismo tiempo lo alejaba más de él. El mensaje era claro: el liderazgo no se hereda por sangre, se entrega por obediencia. Años pasaron y Moisés envejeció. No entraría a la tierra prometida. Dios se lo había dicho. Vería la tierra desde lo alto, pero no la pisaría. Y cuando ese día llegó, subió solo al monte Nebo. Allí, con la mirada fija en Canaán, entregó su alma. Josué recibió el manto. Los hijos de Moisés no recibieron nada. Gersón lloró en silencio. Sabía que su padre había amado a Dios por encima de todo, incluso de ellos. Lo entendía y lo perdonaba, porque en sus últimas cartas, Moisés había hablado de esperanza, de promesa, de un tiempo donde cada hijo tendría un nombre, donde ningún llamado implicaría abandono. Eliezer, en cambio, se alejó del campamento, se internó en el desierto. Nadie supo de él por semanas. Algunos dicen que gritó al cielo, que rasgó su túnica, que maldijo la historia, pero volvió, y al regresar, pidió servir en el lugar más bajo, como si comprendiera, al fin, que el que no fue escogido para el altar, aún podía ser fiel al Dios del desierto. Años después, cuando Israel se asentó en Canaán, los descendientes
haces de Gersón fueron nombrados entre los servidores del templo, no como sacerdotes, sino como guardianes. Cuidaban las puertas, mantenían el orden, protegían lo sagrado desde fuera. Y aunque su linaje no brilló como el de Aarón, ni comandó ejércitos como el de Josué, su nombre permaneció: Gersón, hijo del extranjero, el que sirvió en silencio. De Eliezer se sabe poco. Algunos dicen que fundó una pequeña comunidad en los márgenes del Jordán, que enseñaba a niños lo que sabía de la ley, que hablaba poco, pero con fuego en los ojos. Otros dicen que murió sin hijos, que quiso cortar su linaje, como señal de protesta. Pero el cielo conoce la verdad, y quizá, en algún rincón invisible del reino, su nombre brilla más que el de los reyes, porque Dios no mide como el hombre. El trono celestial no se hereda, se alcanza con fidelidad. En los anales del cielo, quizá el acto más grande de Moisés no fue abrir el mar, sino criar hijos que, a pesar del abandono, no abandonaron a Dios. Una noche, siglos después, mientras el templo de Jerusalén ardía y los muros caían bajo el ataque de Roma, un anciano levita escribió en un trozo de papiro los nombres de sus antepasados. Entre ellos, con letras temblorosas, grabó: Gersón, hijo de Moisés. Lo escondió bajo una piedra y lloró porque la historia había olvidado, pero Dios no.